pensé, conociéndolo y sabiendo de la denuncia y de la convocatoria al Congreso, dije, bueno, este hombre se pasó de estar estudiando, trabajando, leyendo, capaz que, no sé, tomó un calmante para poder dormir tranquilo. ¿Nunca para te su imaginaste que iba a pasar lo que Cuando el como custodio me dice, hay un arma, digo, no, escuche, lo mataron, le digo, lo mataron, porque pese a que después la mamá encontró un arma que él tenía, la verdad es que mientras yo conviví con él, nunca hubo un arma en casa, nunca, y cuando la madre encuentra un arma que estaba en la baulera de su edificio, entiendo, yo recordé que Alberto me había comentado cuando recién lo conocí, que alguna vez le habían enseñado a tirar, que había ido a tirar a un polígono, pero la verdad es que no era una persona de estar armado, de... Otra cosa, Sandra, que me impresionó, no me impresionó, me asustó. Y te lo voy a decir como periodista, porque uno trabaja con esto y se mete en terrenos y pregunta y a veces no sabe a quién enoja del otro lado. Me asustó escucharte decir que el protocolo de las amenazas se fue cumpliendo casi en forma perfecta. O sea, y leí también, porque son públicos, porque están en algunos sitios de internet, los mails y las amenazas. Es como que todo lo que le iban diciendo en las amenazas se fue cumpliendo. O sea, a mí me choqueó leer eso. Sí, él recibió mails de amenazas en el mes de agosto de 2012, recibió otro mail en noviembre del 2012 y luego en febrero del 2013. ¿Es común para ustedes en su mundo recibir amenazas? Vos como jueza federal, él como fiscal, o sea, ¿es para ustedes normal? A ver, elegimos esta profesión que bueno, que se trata... bueno, temas penales, temas complicados y sí, se reciben amenazas. A ver, que en su momento yo digo, bueno, no le di la entidad, la trascendencia. De hecho, Alberto las denunció en el año 2012 y tramita una causa en el juzgado del doctor Luis Rodríguez por esas amenazas, que obviamente que ahora cobraron otra entidad, pero nosotros nunca actuamos como parte querellante. Si bien somos las víctimas de esas amenazas, nunca nos habíamos presentado a actuar como parte querellante, porque es, a ver, no es una cosa de todos los días, pero a mí me pasó cuando recién juré en el Juzgado Federal de San Isidro que recibí una amenaza. Recibí un pájaro muerto con un anónimo. ¿Un pájaro muerto en una carta? Sí, un sobre con un pájaro muerto, con unas amenazas con recortes de diario que decían cuidado con el cabezón o con el cabeza, algo así. Y bueno, yo lo relacioné con que en ese momento... La piel de gallina, me pone la piel de gallina, o sea, o sea, es el momento en que siento que la realidad supera la ficción, porque pensé que pasaba en las películas. Un pájaro muerto en un sobre. Sí. ¿Y qué hiciste con eso? Eso lo abre mi secretaria ¿Relacionaste privada con alguna causa que tenías? Sí, yo, bueno, asumí en el juzgado, era un momento muy especial para mí, porque es como que se dio todo junto, yo estaba embarazada de mi segunda hija, la secretaria privada viene temblando con ese sobre, y me dice, doctora, llegó esto. Y bueno, obviamente que yo hice la denuncia que tramitó en el juzgado del doctor Vergesio, que era el juzgado federal 2 de San Isidro, pero tampoco pedí actuar como parte querellante. A ver, lo denuncié, lo relacioné con una causa que estaba en trámite, que se había iniciado antes de que yo me haga cargo de ese juzgado, que era una denuncia hecha por la fiscal de San Isidro, la doctora Rita Molina, tomando los dichos mediáticos de Luis Delía. ¿A Dualde? Claro, que decía que Dualde era el jefe del narcotráfico. Entonces, bueno, cuando yo me hice cargo del juzgado, estudié el expediente y se habían hecho una cantidad de medidas de prueba que, bueno, con esos dichos y nada más no se había podido avanzar mucho. Tomé otras medidas
Y ahí es como que cuando recibí ese sobre, intuí que tal vez por las medidas que yo tomé, alguien advirtió que esa causa iba directo a un sobreseimiento, pues no se podía probar esos bichos, no se pudieron probar. Y yo entendí que por eso me mandaron, por lo que decía la esquela, por el tema del pájaro. Lo que le contás a la gente que es muy común para un juzgado federal. ¿Tenés frío? ¿Estás bien? No, estoy bien. Porque, claro, o sea, es algo con lo que ustedes continuamente conviven. Empiezo a meterme un poco... Ahora, perdóname, pero con este tema de las amenazas, tampoco... a ver, porque yo creo que acá el problema que hay en esta investigación es que se valora la prueba en forma aislada, no en forma integral. Nosotros recibimos una amenaza el día sábado 17 de enero. Recibimos una foto de la revista Noticias con un círculo negro en la frente de Alberto. Yo realmente que en su momento pensé que esa revista había salido así, que estaba editada así. Cuando advierto que no, que ese era un ejemplar distinto a otro que vi y que recuerdo esa marca. Eso fue un día antes de lo que pasara. Claro. Yo la recibo por WhatsApp porque Alberto nos envía por WhatsApp a Yara y a mí la foto de la tapa, viste que sale el día viernes la tapa de la revista. Pero la que él te mandó no tenía ese círculo. No, porque igual el círculo no estaba en la tapa, sino en una foto del interior de la revista. Pero a mí Alberto me manda la foto de la tapa. Y yo después le pedí a mi pareja, le digo, bueno, o sea, yo siempre recibo la revista Noticias en nuestra casa. Y le pedí si me mandaba toda la nota para verla, porque nos pasó que también Yara se fue enterando por mensajes que le mandaban sus amigas, compañeros de colegio, se enteró antes que yo de lo que había hecho su papá, del trabajo que había hecho, que había presentado, de sus declaraciones, pues había amigas que le mandaban, bueno, tu papá, qué bien, qué valiente, qué... Vamos a contar a la sociedad porque por ahí algunos no lo recuerdan. Alberto Nisman él estaba en condiciones, según lo que él contaba, de comprobar que el memorándum de entendimiento con Irán, entre Argentina e Irán, escondía detrás de la posibilidad de investigar la voladura de AMIA, en realidad escondía acuerdos de impunidad, levantamiento de las circulares de Interpol para algunos integrantes del ex gobierno en su momento de Irán, y que, es más, Nisman decía que era lícito el acuerdo de nosotros le damos carnes y granos y que ellos nos den petróleo y gas, pero que era ilícito impunidad o intercambiar eso. Por eso digo que, claro, allí incluso él tenía dictado una fatua, ¿no? Por eso él no podía, el pacto de entendimiento también indicaba que él podía ir a tomar declaración a Irán, pero si vos tenés dictado una fatua, tenés dictado una sentencia de muerte en el planeta. Sí, por eso a mí, a ver, pese a eso, Alberto era una persona de ir para adelante siempre, y no era una persona que se amedrentara. Cuando a mí la fiscal me plantea y me dice, no, pero mire que él cómo se estaría asustado de ir a esa audiencia en el Congreso, yo le dije, mire doctora, eso es no conocer a Alberto Eso me interesa que se lo cuentes a la sociedad. ¿Él iba al frente? O sea, no era de arrugar. Él ha ido a audiencias en León de Interpol y se enfrentó con funcionarios del gobierno de Irán. Y casi se pelean, ¿no? Casi fue... Yo no sé los detalles, pero, o sea, sí él me llama cuando esta audiencia finaliza y me dice, no, ¿sabes cómo fue? A ver, no tenía la personalidad de amedrentarse, de estar asustado. Como te decía, esa semana que él presenta la denuncia y que, bueno, se presenta también mediáticamente y se difunde, a mi hija Yara le llegan mensajes de amigas
Y esto es por lo que nosotros pedimos que nos manden la nota, porque una amiga le dice, ay, ahora hay también una diputada que está hablando de vos. Y ella me dice, mamá, ¿quién es? La diputada Diana Conti, que me manda mensajes. Digo, ¿cómo que te manda mensajes? Y me dice, sí, mis amigas dicen que está hablando de mí. Y bueno, yo recuerdo, porque después vi que decía, bueno, y díganle a la hija de Nisman que no se asuste o no se preocupe, pero que vamos a ir con los tapones de punta. Pero no, pregunta, ¿cuál es el límite entre la madre y la funcionaria? Porque ahí es tu hija la que está en el medio. O sea, estás investigando la muerte de tu exmarido, todo bien, pero es tu hija o tus hijas. Ahí levantás un teléfono y llamás a Conti, ahí se termina, ahí es como separás todo, no, pará, acá ya pasamos un límite inaudito, que es la muerte de mi ex, dramático. Digo, ¿qué hiciste ahí? ¿Levantás un teléfono, llamás? No, a Diana Conti no la he llamado, sí he llamado muy molesta, angustiada y mal a Sergio Berni y a Darío Ruiz, los he llamado mal, porque... Caliente, como decimos en enojada, además de triste por todo lo que había pasado. Sí, no lo podía creer porque, bueno, por mi función, yo tuve trato funcional con ellos saben cómo yo trabajo, o sea, me equivoco como todos somos humanos y cometemos errores, Sí. Pero trato de hacer las cosas lo mejor posible y me parece que lo más genuino es decir, cuando nos equivocábamos, tratar de ver cómo no volver a cometer los mismos errores. Tenemos que tener capacidad de autocrítica y de decir, bueno, esto no me puede volver a ocurrir. O decir, bueno, sí, acá nos equivocamos. Sandra, la verdad que el desaguisado que hubo cuando lo encuentran a Alberto... Ahí vamos y vamos a explicarle fácil a toda la audiencia que está del otro lado para que muchos más te entiendan y se pongan en tu lugar. Mirá, vos sos una experta en este mundo, en este ambiente. O sea, vos como jueza federal debes tener infinidad de pruebas y vos sabés cómo se trabaja. Tenías idea de lo que es el luminol, tenés idea cómo se trabaja, cómo se recolectan las pruebas cuando hay una escena de un crimen. Yo tengo entendido, y corregime si me equivoco, que el mundo protocolarmente, cuando aparece un caso así, primero investiga hipótesis de homicidio, después sigue por suicidio y después por accidente. Acá, y te lo digo, empezaron a operarnos a todos, a los periodistas, a la gente, y primero Cristina dijo en su cuenta, en su Facebook, que era suicidio. Después dijo que no podía estar segura de eso. Y entramos en un tembladeral donde todos opinábamos de todo. Ahora vos, antes de hablar con los peritos tuyos, ahora hablamos de los peritos, y ahora vamos a la escena del crimen. ¿En qué momento, cuánto tiempo necesitaste vos, como ex de él y como madre de tus hijas y como mujer del medio, en darte cuenta que esto era un asesinato? ¿Cuánto tardaste? Yo de primer momento, cuando me dicen que había un arma, dije, lo mataron. Y se lo dije al custodio, Luis Miño. ¿Por teléfono se lo dijiste? Sí, y le pedí, por favor, que cuando llegue una autoridad judicial les transmita que no den inicio a la autopsia hasta que yo llegue, que yo iba a volver lo antes posible, que por favor lo transmitiera. ¿Con quién hablabas vos en el lugar de eso? Yo hablé con un montón de gente. Habrás empezado a tratar... llamando por cuando primero me llama una secretaria privada de Alberto y me pide el celular de la hermana, porque me dice que Alberto no estaba contestando los mensajes, ni al timbre, ni los llamados, y cualquiera que lo conocía y lo trataba sabe que Alberto era una persona que vivía comunicado. Para mí la data de la muerte es la hora que él dejó de hablar por teléfono. El sábado de la noche. Sí. La última vez que tuvo un contacto de alguien que escuchó su voz. Es imposible para vos porque que haya los teléfonos están totalmente alterados, los teléfonos, las computadoras. Entonces, cuando me llama esta secretaria privada, le digo, no, algo le pasó, es impensado. Y ella me dice sí, porque convocó a los custodios para las 11 de la mañana, le había dicho a Soledad Castro, que era su secretaria. Perdóname, pequeña interrupción. ¿Dónde está Soledad Castro hoy? Entiendo que sigue en la UFIAMIA trabajando. ¿No se fue a vivir afuera?
No, la secretaria privada que me llama, sí, a la semana se fue a vivir a España. Pará, la secretaria privada de Alberto a la semana se fue a vivir a otro país. Sí. Sí, es más, cuando ella me llama yo pensé que estaba en Buenos Aires, pero no. Después me enteré que ya creo que estaba en Bariloche, estaba... Y yo digo, pero ¿por qué se ocupó ella de este tema? No, bueno, la directiva era que todo pasaba por ella y no por otras privadas que él tenía. Y bueno, y hay cosas que no quiero introducir porque no quiero poner en riesgo la investigación. Pero la verdad es que cuando ella me llama, yo empecé a llamar a un montón de gente y le digo, no, bueno, yo te consigo el celular de la hermana, le digo, pero la verdad es que, y dice, no, porque no me animo a llamar a su mamá porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Le digo, pero a ver, están los custodios ahí que entren, que rompan la puerta. ¿Qué te decían los custodios? ¿Vos hablabas con Miño, con los custodios? ¿Qué te decían? Sí, bueno, llegó un momento que ya no me respondían el teléfono y bueno, yo la llamo a Soledad Castro, le digo, por favor, anda al edificio, anda ahí, vos sos secretaria de la UFI, anda, te lo pido por favor. Bueno, hasta que, bueno, cuando Miño me llama y me dice que lo encontraron, que estaba en el baño, que estaba muerto, ya te dije, yo no me representé nunca que podía haber un arma. Cuando me dice hay un arma, le digo, lo mataron. Le digo, mire, le pido esto, que transmita, me dice, espere, porque acá está mi jefe. Yo pensé que me había pasado con el jefe de Policía Federal, pero no, me pasó con un superintendente Luna, de Seguridad Interior. Y yo le transmití a Luna, mire, le pido por favor, y también se lo transmití a Sergio Garni. Quédate tranquila, sí. A ver, lo que yo digo es que acá todos quieren deslindar responsabilidades. Lo cierto es que ahí transitaron esa noche 50 personas por el lugar, que nadie puso orden y dijo, a ver, no, salen todos de acá e identifico cada uno de los que va entrando. En ese lugar... Con tu experiencia, la experiencia te indica en la cantidad de casos que ahora se han investigado así, que esa noche o la llegada, cuando empezás a recolectar pruebas, si esas pruebas se alteran o se cambian, se te complica mucho, ¿no? Sí, hay cosas que ya son irreversibles. Lo que yo digo es que lo que hay que tener claro es que estuvo el jefe de Policía Federal, el jefe de la Policía Federal, que él sabía el contexto de amenazas que había y tenía mucho más presente que yo la semana que había pasado, porque yo estaba en el exterior, me había quedado con mis hijas, la más grande sin valijas, sin sus cosas, sin su ropa, reprogramando todo porque después que me enteré de la denuncia que Alberto había presentado, el revuelo que había a nivel mediático, la convocatoria al Congreso y demás, dije, no, este hombre no va a volver. ¿Cuáles son las 3 horas de esas pruebas? Las 3 horas para las pruebas son las 3 horas que tarda Fein en llegar, o son para vos las horas entre la data de muerte que tienen ustedes sábado de la noche y entre la que dan los peritos oficiales domingo ya entrado el día? ¿Para vos dónde es más caótico? O sea, ¿dónde crees que pasaron la mayor cantidad de irregularidades? No, y bueno, las irregularidades en realidad fueron cuando ingresan al departamento los funcionarios policiales, que son los auxiliares de la justicia. Así está el jefe de la Policía Federal, el secretario de Seguridad con su mano derecha, está el jefe de la División Homicidios. Bueno, acá Es el auxiliar de la fiscal y del juez que le debe decir, no, mire, esta es la escena del Sandra, crimen. acá tengo una pregunta clave, y está buenísimo que se la cuentes a la audiencia, porque acá le estás hablando a la gente, ¿no? Yo puedo saber, puedo tener una idea si un deportista está jugando contra su voluntad o está comprado o está pateando en contra. Me doy cuenta, hay algunas cosas que son brutales y te das cuenta, pero tenés que tener olfato, tenés que tener cancha. Todo esto, hay
mucho de impericia, hay algo de impericia, hay algo de cosa extraña que no se va a poder comprobar. Digo, no es que lo hicieron de brutos o de burros. No entró un equipito de forenses ahí. Entró lo mejor que tenía la República Argentina ahí. ¿Pueden cometer tamaño error o vos crees que es imposible que se les haya pasado por el estrés y trabajaron mal? Yo entiendo que el tema impactó de lleno toda la gente que se nos acerca y aún aquellas personas que no nos conocen, cuando nos reconocen, nos dicen, "Ay, yo cuando me enteré de esto estaba", que eso demuestra que a la gente le impactó. Todos recuerdan qué estaban haciendo cuando Sí, se todo, enteraron. sí, todo. Entonces, yo entiendo que pudo haber impactado del mismo modo a el personal de las fuerzas de seguridad, a la policía, a la fiscal, al juez. Pero no tanto. Pero, a ver, yo entiendo que hay falta de capacitación, que se cometen errores, porque a mí también me pasa, a todos nos pasa. Hay que tener también capacidad de autocrítica, y cuando uno ve que después se trata, de decir, no nos equivocamos, hicimos todo perfecto, está todo bien. No, nosotros hicimos un trabajo serio gracias a nuestros peritos de parte, que la verdad es que yo lo quiero destacar y los quiero nombrar: el doctor Osvaldo Raffo, Julio Ravioli, Daniel Salcedo, como también nuestro perito en informática, Gustavo Pressman. O sea, son excelentes, tienen una trayectoria, una experiencia. Hicieron un estudio interdisciplinario sobre la base de las fotos y la filmación que tomó Policía Federal el día del hallazgo. Te voy a preguntar también el momento, porque vos debes haber tenido distintos momentos de mucho dramatismo. Ahora, el momento que el equipo de peritos de parte, puesto por la querella, por ustedes, y te comunican que las piernas de Alberto habían sido movidas, acomodadas, que no tenía hematomas el cuerpo, y que se supone que si alguien se suicida o se intenta suicidar, cae y debería tener un hematoma. ¿Qué otra cosa? Que el impacto de bala venía de atrás hacia adelante. Detrás de la oreja. Detrás de la oreja. Cuando vos ya te imaginabas que te podían dar estas noticias, o cuando te lo dicen, te quedás absolutamente sin palabras y choqueada. ¿Cómo fue el momento que te lo dicen? Y la verdad es que yo, por la personalidad que tenía Alberto y por lo que conviví con él y porque ese era su momento, porque él es quien debiera estar acá y no yo, Claro. Era una persona que realmente, era como muy orgullosa de su trabajo. Y además, sí, me impactó, o sea, me dolió cosas que ver las fotos, ver la filmación de la autopsia fue muy fuerte para mí. Yo presencié una autopsia, pues yo tuve una muerte dudosa, y yo como juez, como era un tema también muy controvertido, fui con mi secretaria a la autopsia. Y bueno, para interiorizarnos bien, que los médicos ahí en el lugar nos explicasen por qué cada cosa que estaban haciendo. Esta autopsia fue sin audio, ¿no? Sí. Lo que nos informan es que alguien dio la orden de que dejen sin efecto el audio. Igual se puede... Si vos, tus peritos, cuando tienen que trabajar sobre lo que vieron, ¿no? Y salgo rápido de este tema por respeto también, pero vos tenés que concluir a través del audio, a través de lo que el perito va llevando adelante la autopsia. Bueno, en este momento observamos tal cosa, observamos tal otra. Si yo no concluyo con lo que escucho, ¿cómo llevo adelante? Claro, el audio es muy importante porque te permite conocer cuáles son las consideraciones médicas, o sea, cuáles son las evaluaciones. Bueno, aparentemente hubo una directiva de uno de los funcionarios y médicos del cuerpo médico forense que fuera sin audio. Sí. Te pregunto así, peloteando, ¿las cámaras del EPAR ese día no funcionaban hacía tiempo o no funcionaron ese día? ¿Qué te dicen? No se pudo determinar. Bien. El código del ascensor que paraba en el departamento de Alberto. Estaba cambiado. Estaba cambiado, por eso la madre no podía, tenía un código para parar en cada piso.
y la madre no podía parar en el piso y bueno, ahí se da cuenta que alguien lo cambió y es impensado que Alberto lo hubiera cambiado y no se lo hubiera dicho, porque era muy obsesivo, muy obsesivo. La verdad es que teniendo en cuenta, bueno, todo lo que pasó y con la pregunta que antes me hiciste de que si yo pienso que es, bueno, equívocos y nada más, o si hubo una malintención, yo creo que me inclino por esta última conclusión, porque, a ver, esto yo ya lo dije y le ha pasado a un montón de gente que ha ido a declarar en este expediente, que declaraba cosas que cuando no cerraban a la hipótesis que encaró de lleno y de un primer momento la fiscal, no se tipeaba. Esto me lo ha transmitido gente que fue a declarar y que le decían, no, bueno, eso no tiene interés. ¿No se tipeaba cuando ibas a declarar? Algunos testigos me dijeron que, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre el estado de ánimo de Alberto, sobre si lo vieron como deprimido o asustado, y decían, no, de ninguna manera, para nada, o sea, estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, estaba muy confiado en él y no tenía un estado de ánimo para nada. No lo tipeaban. Claro. A ver, sí, cuando yo declaro... o sea, primero declaré sobre lo que era la personalidad de Alberto para demostrarle que Alberto no tenía una personalidad que cierre con un suicidio, ni que tampoco iba a estar asustado o amedrentado por ir al Congreso a tener que hablar frente a los legisladores. ¿Sentiste que eso no te lo tomaron seriamente? La verdad es que yo sentí que o sea, éramos la víctima, pero no sentí que la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público Fiscal, en realidad es quien representa los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito. Claro, claro. O sea, es quien acusa, es quien representa a las víctimas, y no me sentí representada, me sentí que al contrario, todo lo que nosotros decíamos se ponía en duda. Y yo le decía, mire, créame, yo conviví con este hombre 17 años. Además yo sabía del contexto de amenazas que obviamente ni bien volví después de todo lo que pasó, pedí ser tenida por parte querellante, me presenté a declarar en el juzgado de Luis Rodríguez, le dije todo lo que había pasado con ese ejemplar que recibimos de la revista Noticias, y después, bueno, durante el año fui también aportando, porque la verdad que tuvimos una cantidad de actos... Necesito que me hables de una persona y que me parece que terminando el año, y por supuesto este programa seguirá manteniendo la llama de la investigación, y me parece que un magnicidio institucional así debe ser, cualquier asesinato o cualquier pérdida debe ser investigada, pero máximo una cosa así que define muchas cuestiones en un país. Como las pruebas ya no las tienen, han sido muchas de ellas adulteradas o se perdieron, una investigación así te la puede torcer o un arrepentido o alguien que venga y hable o alguien que diga, que se quiebre, diga, miren, pasó esto, esto y esto, no aguanto más, quiero decirlo. Quiero que me cuentes de Lagomarsino, Sandra. Contale a la sociedad, contó todo lo que sabe, tu olfato de jueza, Sandra. Tu olfato de jueza. Vos, cuando yo muevo una pieza, ya moviste 4. O sea, sos jueza federal hace muchos años, tenés mucha experiencia. Lo que puedas contarme, lo que vos sientas. ¿Qué crees? ¿Me falta decir? No es mi función acusar a nadie, pero bueno, yo lo traté a Diego Lagomarsino, lo conocí a través de Alberto, era una persona de gran confianza y que incluso Alberto, cuando yo tenía un problema con la computadora, o Yara también, decía, bueno, te lo mando a Diego, Diego te ayuda. Yo no sabía que Diego Lagomarsino estaba contratado en la UFIAMIA. Es más, yo le decía a Alberto, bueno, vos después arreglás con él. Pues. Y bueno, y la verdad es que teníamos mucha confianza en Lagomarsino. Y yo sé que Alberto también la tenía, y sé que tenía como una relación que yo siento que hay cosas que él está ocultando, él no está diciendo toda la verdad. Y bueno,
no sé por qué, pero a mí me parece impensado que Alberto no le hubiera dicho que las chicas se habían quedado conmigo. O sea, es más, hasta me imagino la charla, ¿no? No sabés, Diego, no sabés, la dejé a Yara, Sandra se quedó, está re enojada conmigo. Tenía ese nivel de confianza. Sí, Lagomarsino también declaró que él nunca conoció... Esto te lo digo, perdóname que te interrumpa, porque Diego dice, no, me pidió el arma por la seguridad de las hijas porque estaba preocupado, porque al otro día era el domingo que veía a las hijas y me habló. Es impensado, porque aparte Diego Lagomarsino, yo después me enteré con la investigación, testimonios de otras secretarias privadas, que él estuvo en la fiscalía el día que Alberto hizo la denuncia y que la presentó. Se la dio a leer. Él estuvo en otro despacho leyendo la denuncia. ¿Qué significa eso? Nada, no sé qué significa, pero digo, si él lo asistía en materia informática, ¿qué hace leyendo la denuncia? Ayúdame a Si no es abogado, es un informático. Puedo concluir que tenían una extraordinaria relación y que terminó siendo casi un secretario privado más allá de él. Sí, o no sé qué función cumplía, pero también nuestro perito de parte, Pressman, nos dijo, la verdad que si este hombre lo asistía para que tenga seguridad informática, hacía muy mal su trabajo. Es muy ineficiente, porque era un colador la computadora de Alberto, la computadora, el celular, tenía programas espías. Bueno, yo he recibido durante todo este año mails que se los fui enviando a nuestro perito para que los analice y tenían, sí. Una de mis secretarias privadas recibió unos días antes un mail como proveniente de esa secretaria privada que se fue a España a la semana y que tenía también programa espía. O sea, sin complicar la investigación, podríamos pensar que la función de Lagomarsino era variada, o sea, dentro del mundo Nisman, que cada uno elucubre lo que quiera. Sí, yo lo que sé es que no está diciendo toda la verdad y que esto de que Alberto no le haya dicho que las chicas habían quedado en Europa conmigo no es impensado. Es impensado por la relación que tenían. Y te hago otra pregunta ya que hablas de relaciones, ¿no? A ver, cuando fuiste a lo de Mirta, y esto que lo decía Romina Mangel, que ustedes, la justicia federal, trabajan con casos de narcotráfico, secuestros extorsivos, y que tienen una relación bastante cercana o deben codearse diariamente con servicios de inteligencia. Y que Estiuso era cercano a Alberto, que trabajaba en la UFI, o trabajaba junto a él. Bueno, vos lo dijiste, vos lo conocías a Estiuso. Sí, yo lo conocí a través de Alberto, primero más socialmente que funcionalmente, porque yo en ese momento estaba en la defensa oficial, cuando, bueno, Estiuso empieza a trabajar con Alberto en colaboración, porque, bueno, fue un momento donde el gobierno dispuso desclasificar ciertos archivos para que se pueda avanzar en la investigación. Lagomarsino dijo que no lo conocía y que no se lo presentó Alberto a Estiuso. La verdad es que Lagomarsino yo no sé si conocía o no conocía a Estiuso. Yo lo que recordé y declaré en el expediente que Alberto a mí me comenta que Lagomarsino llega a él por Moro Rodríguez. Que era servicio también, ¿no? En su momento. Después yo me enteré que trabajó para la CIDE. En su momento Alberto me dijo que trabajaba para la PSA, estuvo adscrito a un juzgado penal económico y bueno, sí, la verdad es que después, o sea, funcionalmente los jueces en distintos tipos de investigaciones debíamos acudir a lo que se llamaba observaciones judiciales, que dependía de la CIDE, para disponer intervenciones telefónicas y bueno, en distintos tipos de investigación, no es en todas, sino que en aquellas más complejas de crimen organizado, o a veces yo he hablado incluso y también conocía personalmente a Santiago Vilas, que era el titular de OJ,
y que a veces, bueno, no había canales disponibles cuando nosotros mandamos el oficio para que dispongan intervenciones y a veces, bueno, nosotros lo llamábamos y le explicábamos, porque hay casos y casos. Si uno tiene una persona que está secuestrada, si bien ahora los secuestros extorsivos llevan adelante la investigación los fiscales, digo, hay casos de trata de personas o demás donde a veces si te responden que no hay canales disponibles, entendemos que amerita llamar y decir, bueno, mira, te hago saber que este caso, o sea, la verdad que... Sandra, el tema, te escuché, te sorprendiste con la cuenta, ¿no? O sea, cuando te llama la hermana de Alberto y te lo comenta, te he escuchado y te he leído que no sabías y Esa semana fue terrible para mí porque fue la semana donde tenemos el informe interdisciplinario de nuestros peritos de parte. Interdisciplinarios, ¿por qué? Porque acá a veces la fiscal lo que dice es, no tengo una prueba científica irrefutable que me demuestre que esto fue un homicidio. Pero hoy, en nuestro código de procedimientos, no rige un sistema que se llama de la prueba tasada, sino que rige un sistema que se llama de la sana crítica racional, que nos dice que debemos valorar la prueba sobre la base de la lógica, la experiencia y el sentido común. Y eso debe ser integralmente valorado. Entonces, es muy difícil en un caso como este, tan sofisticado, encontrar una prueba directa. ¿Y en esa semana que tenías? Entonces, en esa semana nosotros, o sea, en realidad fue un trabajo de más de un mes de nuestros peritos, y en la primera semana de marzo me presentan un informe hecho por los médicos forenses Raffo y Raviole y Salcedo, que es el criminalista. Y analizaron las fotos al momento del hallazgo, la autopsia, y ellos concluyeron que, o sea, se descartaba la muerte accidental y también que, o sea, el grado de probabilidad, el alto grado de probabilidad que tenía que esta muerte fuera producto de un homicidio y no de una conducta suicida, por múltiples cuestiones, ¿no? O sea, mismo que ratifiquen, que me expliquen, convoco a los peritos oficiales y los interrogo. Bueno, no, se tomó una semana para citarlos a ratificar. Ocurre que lo presentamos un jueves, el día viernes, si mal no recuerdo, me llama la hermana de Alberto y me dice, Sandra, o sea, tengo algo muy importante para hablar con vos, necesito hablarlo personalmente con mi mamá a solas. Digo, tiene que ser hoy sí o sí. Yo estaba una semana terrible y me dice, mira, es urgente, lo antes que pueda. Yo le digo, bueno, lo de la cuenta. Que vos no sabías, voy a tu casa. No tenías idea. Me fui, no, la verdad que no tenía idea. Me entero ahí, me quedé helada. ¿Qué te helada cuando te cuenta lo de la Marcina también? Que era... Claro, porque ella me dice que bueno, que era una cuenta, que en su momento, bueno, yo lo declaré todo en el expediente y la verdad es que no quiero complicar ninguna situación. Yo cuando lo introduje y lo declaro en el expediente es porque realmente cuando la hermana me dice, no, yo me comuniqué y me dicen que bueno, que se necesita un código para acceder y una contraseña, un usuario y le explico la situación y me dice que bueno, que lo consulte con el otro cotitular que me dice que es, y ahí cuando me lo dice yo me quedé helada, digo, o sea, y esto habla de la relación de confianza que había entre ellos. Por eso vos sostenés que la Marcina puede saber cosas que aún no dijo. La Marcina conocía a nuestras hijas perfectamente. Ha estado en nuestra casa ayudándola a guiar con temas de la computadora. Entonces, por eso yo, la verdad es que... Decime, quedan 5 minutos de nota, quiero aprovecharte para hablar de hipótesis, pero bueno, uno termina siendo ya... Ayer hablábamos hice una nota así, y hasta ya se hablaba de que se tenían las iniciales de un supuesto sicario. Vos manejás hipótesis, tal vez no me las pueda decir, pero vos creés que ¿qué fue esto tan sofisticado? ¿Es mano de obra argentina? ¿Hay gente de afuera?
fue en conjunto? ¿Qué te puedes graficar como de las tantas posibilidades que dan vuelta? Porque hasta hay un cuerpo calcinado del que nunca nadie habló. Nunca habló nadie de ese cuerpo que apareció frente al par. Para mí eso fue un mensaje. El cuerpo. Claro, nunca nadie habló. Bueno, yo no tengo dudas de que esto fue un homicidio sumamente sofisticado, que fue preparado como te decía, por alguien muy inteligente, con un alto grado de perversión, porque realmente, o sea, que sabían perfectamente cuáles eran nuestros movimientos familiares. ¿Fue nacional para vos? ¿O puede Y haber yo algo? entiendo que siempre hay una mano de obra local. O sea, otra duda que no tengo es que fue obrar de algún servicio de inteligencia. Ahora si me decís Pará, local, no nacional. tenés duda de eso. Y no Pará, por cómo fue un esto. trabajo así, te indica, tu experiencia te indica lo que habrás hablado, que te lo puede hacer solamente un servicio de inteligencia. Un trabajo así no te lo hace un sicario contratado de los que pueden venir, como han venido varios de otros países, dicen que han venido sicarios de Colombia, de México, han venido a trabajar acá y se han ido. O sea, no es un sicario común y corriente. Yo entiendo que en hechos como este, la voladura de la Embajada de Israel, la AMIA, siempre hay una mano de obra local. Se necesita una logística y una estructura. Y bueno, cuando uno empieza a relacionar cosas y dice, bueno, nos mandaron este mail con programas espías, el tema de la foto de la revista, el tema de los mails del 2012, y todo se va cumpliendo. Pero lo